La palabra del Señor la tenemos en el libro de Mateo capítulo 24 del versículo 4 en adelante. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son el principio de dolores. La población mundial está enfrentando una gran crisis de salud como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y yo creo que muchos gobiernos están tratando de hacer las cosas bien. Sin embargo, esta pandemia del coronavirus va mucho más allá de nuestras fuerzas humanas para poder resolver el problema. Por eso el creyente, ese creyente genuino, verdadero, cree en las promesas divinas. Nosotros tenemos un Dios grande, fuerte, todopoderoso, que cuida a su pueblo, un Dios que provee las necesidades de sus hijos. Es decir, en medio del conflicto, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, del sufrimiento, tú no estás solo. Solo debes confiar en el Señor. Vamos a hablar, antes de entrar en detalle sobre el tema que vamos a tratar hoy día, nos vamos a referir a lo que es esta pandemia. ¿Qué es el COVID-19 o el coronavirus? Es un virus que tiene la estructura, la forma de una corona y que produce un cuadro de neumonía severo, muchas veces mortal. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Tos con flema, dificultad para respirar, fiebre alta y dolor en las costillas. Dicen algunos expertos que el tratamiento que se aplica al coronavirus es bastante superficial, que todavía no se ha encontrado un tratamiento efectivo y mucho menos una vacuna. ¿Cómo se originó esta enfermedad? Se originó en China, en un establecimiento dedicado a la venta de peces y mariscos, en el mercado de Wuhan. Allí los empleados convivían con una infinidad de especies salvajes, como cocodrilos, serpientes, murciélagos, mapaches, y no había absolutamente ningún control sanitario. Y lo más triste, lo más lamentable y también podríamos decir asqueroso, es que muchas de esas especies salvajes se comercializan para consumirlas. Escuche bien, se comercializan para consumirlas. Y se cree que aquellos animalitos que son portadores de este coronavirus y que se traspasó, que lo transmitieron a los seres humanos, fue a través de los murciélagos y de los pangolines, que son como una especie de armadillo y que es una carne muy consumida en Asia. ¿Se da cuenta? Esos animales están llenos de parásitos, de virus, de bacterias, están prohibidos por la ley de Moisés. Las escrituras en el libro del Levítico nos señala claramente, de manera transparente, de manera directa, los animales que debemos consumir y los que no debemos consumir. Porque los animales que no debemos consumir dañan el cuerpo humano. Y no solamente eso, sino que también uno
al contradecir la palabra de Dios y actuar de manera distinta, estamos desobedeciendo la voz de Dios y estamos pecando. Por eso la palabra del Señor nos insta a que hagamos la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6:19 declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escuche bien, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto lo debes cuidar. Es algo sagrado que Dios te dio para que lo uses conforme a sus propósitos santos. Nuestro cuerpo físico no es un tacho de basurero, no es una bolsa de polietileno, no. Nuestro cuerpo es algo realmente santo, sagrado delante de los ojos de Dios. Mente, corazón, manos, pies. El cuerpo humano es para cumplir una función, está destinado para cumplir una función acá en esta tierra. Por lo tanto, debemos dejar que Dios sea quien nos guíe y nos dé sabiduría para administrarlo correctamente, para administrarlo conforme a sus propósitos santos. Hoy en día la gente está desesperada, encerrada entre cuatro paredes, sin poder salir a la calle, producto de la pandemia y también de que hay restricciones físicas como la cuarentena. Y muchos están hoy día siendo atormentados por el pánico, siendo atormentados por la soledad. Yo me imagino aquellas personas que tenían una vida distinta, que podían salir a la calle de manera continua, aquellos hombres y mujeres tal vez hiperkinéticos, dados a correr de un lugar a otro, de hacer una y otra actividad, y hoy día allí encerrados entre cuatro paredes sin poder hacer prácticamente absolutamente nada. ¿Qué estará pasando en esas cabezas? ¿Cuáles serán los pensamientos que transitarán por la mente? Muchas veces cuando el hombre se siente acorralado por situaciones externas que no están bajo su control, se desespera y toman malas decisiones. En Santiago se puede apreciar cómo dentro de los hogares a puertas cerradas la violencia intrafamiliar ha crecido. Los asesinatos también han aumentado. La gente está totalmente desesperada. Hay quienes también han sufrido producto de esta pandemia la cesantía. Han sufrido en carne propia los síntomas terribles de la pobreza, porque no tienen dinero muchos para comprar alimentos. Y hay quienes están en esta hora hundiendo en una terrible depresión. Pero para el creyente, para ese creyente genuino y verdadero, para ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, para aquel miembro de iglesia que ora de manera constante y que estudia la palabra, aquellos y aquellas tienen los ojos puestos en el Señor. Creemos que Dios nunca nos abandona. La palabra de nuestro Dios nos dice que todo lo podemos en su Hijo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que a ti te quede claro lo siguiente. Esta es una frase que es bueno repetirla de manera constante, porque cuando tú repites esta frase te das cuenta de que tu Padre no es alguien imperfecto o con limitaciones, sino todo lo contrario.
Escucha bien. Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe y Dios está en todas partes. Repítelo. Dios está en todas partes, Dios todo lo sabe y Él todo lo puede. Dios está en el lugar donde tú te encuentras en esta hora. Si te encuentras encerrado en tu casa, quizás en el 5º piso de un departamento, en las alturas podríamos decir, tal vez observando hacia la calle, observando el paisaje pero sin poder salir. Él se encuentra en ese lugar. Dios se encuentra en el campo. Si tú vives en el sector rural, apartado prácticamente de las grandes ciudades, tal vez en la precordillera, en el Alto Biobío, en la zona de Cochamó, en el norte, en Putre, en Cochamó, en diferentes lugares apartados, recónditos, Dios se encuentra allí, está junto a ti. Escúchalo bien, Dios está a tu lado. Y Él sabe los problemas que tú tienes. Él conoce tus luchas. Él conoce lo que a ti te está pasando en esta hora. La situación dolorosa que estás atravesando. Quizás en esta hora te diagnosticaron hace muy poco un cáncer. Y crees que estás solo, pero Dios te está fortaleciendo para que puedas sobrellevar la enfermedad. Y el Señor te dice en esta hora que si tienes fe, Él puede obrar un milagro en tu vida. Aumenta tu fe, hijo. Aumenta tu fe. La fe todo lo puede. Escucha bien. La fe todo lo puede. En el libro de Primera de Reyes sale un relato bien interesante que lo voy a abreviar. Para que tú veas que Dios está en todas partes y que Dios todo lo puede. Alabamos y bendecimos a un Dios sobrenatural, un Dios de milagros. Elías, el profeta Elías, se presentó donde el rey Acab para decirle, para anunciarle que vendría una gran sequía sobre Israel y que esa sequía duraría bastante tiempo. Dios en ese instante le comunicó al profeta Isaías que debía apartarse e irse a un arroyo. Usted se preguntará ¿por qué? Porque estaba siendo perseguido por la autoridad, por el gobierno, podríamos decir, de esa época, por el rey Acab y la reina Jezabel. Entonces, para salvar su vida, después de haber profetizado un tremendo anuncio, tenía que irse lejos. Y él se fue donde había un arroyo. Y el Señor le dio claras instrucciones para que morara en ese lugar, para que bebiera del arroyo y pudiera ser suministrado con agua a su cuerpo físico. Pero usted me podrá decir, y bueno, si estuvo bastante tiempo allí en el arroyo, bebiendo agua, escondido en ese lugar, ¿cómo lo hacía para alimentarse? Porque él no podía estar en la ciudad de cuerpo presente porque lo podían arrestar y ser condenado a muerte. Entonces, dice la Escritura, esto es algo tremendamente glorioso, es algo sobrenatural que escapa al razonamiento y a los argumentos humanos. Es algo tremendo. Dios envió cuervos para que alimentaran al profeta Elías. Los cuervos le llevaban carne y pan por la mañana y carne y pan por la noche. ¿Se da cuenta que es un milagro sobrenatural? Es una intervención sobrenatural de parte de Dios, porque los cuervos son aves carroñeras y si tuvieran la carne, si la tienen frente a ellos, se la comen. Pero Dios intervino en la mente de esos cuervos para que llevaran ese alimento y el profeta pudiera alimentarse.
¿A qué quiero llegar con esto? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él sabe, como dije en delante, lo que a ti te está pasando. ¿Cuál es la situación específica que estás atravesando? Y Él sabe que no tienes trabajo. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. Para que alguien vaya a tu puerta y te entregue una caja de mercaderías, como lo que está ocurriendo hoy en día. O para que simplemente Dios intervenga cuando pase todo esto de la pandemia y de pronto, cuando tú te presentes a un trabajo, ese trabajo será tuyo porque Dios ya habrá trabajado en el corazón de la otra persona. Cuando tú preguntes y digas, yo necesito el trabajo, Señor, yo necesito ese trabajo porque tengo una familia que alimentar. El que está detrás de su pupitre o de su escritorio o en su oficina te va a decir, sí, yo necesito una persona y usted es esa persona para este trabajo, para esta fuente laboral. Dios tiene el control de todas las cosas. Este es un tiempo hermoso. Es un tiempo precioso para pasarlo con Dios. Es un tiempo precioso para pasarlo con Dios a través de la oración. Pero también es un tiempo precioso para pasarlo con tu familia. A lo mejor antes, producto de otras cosas, producto del estrés laboral, producto de que andabas de un lugar a otro, yendo al banco, a la notaría, no tenías el tiempo suficiente para pasarlo con tu esposa, para pasarlo con tus hijos, y producto de esos acontecimientos familiares que tu matrimonio se estaba destruyendo. Ahora ese matrimonio puede volver a ser como era hace mucho tiempo atrás. Un matrimonio donde el amor y el respeto se mezclaban con el amor hacia los hijos. ¿Por qué no miras a tu esposo o a tu esposa con ojos distintos? Tu esposa no es una esclava. Tu esposa no es una persona a la cual tú le tienes que dar órdenes y órdenes. Dice la palabra del Señor, es un vaso frágil, hay que cuidarlo, hay que darle cariño. Conoce el motivo de sus lágrimas. Conoce el motivo de su llanto. Conócela por dentro. Su corazón está latiendo, es el corazón de tu esposa, es el corazón que está en tus hijos. ¿Hace cuánto tiempo no conversas con tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo que no lo abrazas ni tampoco les das un beso? Ellos te quieren no por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Y tú eres su padre y tú eres su esposa. Este es el tiempo de la reconciliación. Este es el tiempo para interiorizarse de lo que las otras personas piensan, de cuáles son sus problemas y decirles a ellos, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi ayuda. Esto del coronavirus va a pasar. Esto del coronavirus va a ser solo un mal recuerdo, pero nosotros podemos sacar una gran lección. No estamos solos en medio de la pandemia. Tenemos un Dios grande, como lo he dicho millones de veces. Un Dios todopoderoso, lleno de amor y de misericordia que cuida de sus hijos. Y saldremos fortalecidos de esta pandemia. Saldremos mucho mejor personas. Tú vas a salir un mejor cristiano de esta pandemia. Vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo. Yo quiero que en este instante
te aferres a esta palabra que el Señor me ha entregado. Estamos en los últimos tiempos. Vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencias como las que estamos viviendo hoy en día. Pero en medio de todas estas cosas hay un Dios que nos observa y nos dice y te dice a ti que Él tiene el control de todas las cosas y que te ama con un amor infinito. Para Dios tú eres importante. Escucha bien. Para Dios tú realmente eres importante. Por eso yo te animo para que aproveches el tiempo, para que dobles tus rodillas. Si eres conocedor de la palabra, si has sido testigo de los grandes milagros que Dios ha hecho no solo en tu vida, sino en la vida de los demás, de tu entorno familiar, no claudiques ni bajes los brazos, sino que con más insistencia que nunca, ora, ora, ora y ora, porque Dios nos da la victoria. Le damos gracias al Señor por esta palabra y por lo que va a hacer en el futuro. Vamos a estar orando. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que lo sabe todo y un Dios que está en todas partes. Y ese Dios está donde tú te encuentras. Ese Dios está donde tú te encuentras. Padre, gracias por esta palabra que nos has entregado en esta hora. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra podemos sentir ese consuelo y esa fortaleza. Tenemos la esperanza de que vendrán días mejores y lo creemos con todo el corazón. Padre, aquí encerrados en nuestros hogares, no queremos escuchar la voz del enemigo, ni tampoco ser pesimistas ni negativos, sino todo lo contrario. Somos optimistas. En medio de la pandemia del coronavirus hay un Dios grande que está con nosotros, un Dios que nos cuida, un Dios que nos abraza, un Dios que multiplica su amor, porque su amor es infinito y está en todas partes. Oh Señor, te damos las gracias. Queremos aprovechar este tiempo que tú nos entregas. Padre, si hay alguien que está enfermo, Señor, allí tendido en la cama, yo te ruego en esta hora que lo toques, que toques a ese hombre y a esa mujer. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad en esta hora, porque tu palabra declara que por tus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya, quita toda atadura, toda dolencia en esos cuerpos, Señor, y llénanos de tu presencia, de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.